Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las civilizaciones orientales. Para empezar nuestra sesión, vamos a definir lo que entendemos por civilización. Bueno, las civilizaciones son sociedades antiguas que van a compartir siempre algunos rasgos que son en común. Por ejemplo, una civilización posee una base agrícola de sustentación importante, es decir, una civilización propiamente tal tiene la capacidad de realizar una actividad agrícola tecnologizada, con la capacidad de poder alimentar a un grupo importante de personas, un grupo numeroso. Otra de las características, o continuando con la definición de lo que es una civilización, ya hablamos, ¿cierto?, de la importancia que tiene la actividad agrícola en beneficio de la comunidad. No solamente estamos hablando de una actividad agrícola que va a satisfacer la necesidad de unos pocos, sino que una civilización tiene la capacidad de poder producir para cientos de miles. Bueno, siguiendo con la definición de las civilizaciones, otra característica es que una civilización siempre se va a desarrollar a través de centros urbanos. Se asientan las sociedades, son capaces de edificar verdaderas ciudades, templos ceremoniales, el centro de poder, calles empedradas, es decir, un desarrollo urbano total, absoluto. Y al mismo tiempo, una civilización tiene la capacidad de dotarse de un poder centralizado, en la figura ya sea de un faraón o de un emperador. Bueno, otra característica más que siempre debe definir a una civilización es que todas las civilizaciones poseen costumbres, valores, modos de organizarse y una visión del mundo distinta. Entonces, para que repasemos, ¿qué vamos a entender por civilización? Son todas aquellas sociedades antiguas que van a compartir rasgos en común, como por ejemplo una actividad agrícola tecnologizada, abundante, es decir, con capacidad de poder hacer actividad agrícola y además poder guardar para la otra temporada. ¿Por qué? Porque una civilización no solamente tiene la capacidad de poder cubrir las necesidades alimenticias de un grupito pequeño, sino que una civilización, vamos a hablar de un grupo numeroso. Se asientan en centros urbanos, están dotados de un poder centralizado, costumbres, modos de vida y organización. Bien, entonces, vamos a continuar hablando de las grandes civilizaciones de la antigüedad y continuando con la clase, tenemos que manejar que hablar siempre del tiempo, de este proceso histórico que va a significar el cambio en la línea de tiempo, por ejemplo, de la prehistoria hacia la edad antigua. De la prehistoria, para ser bien breve, ya hablamos de que es un tiempo sin historia escrita, es antes de la historia. Vuelvo a recalcar que la prehistoria se va a diferenciar de la historia propiamente tal desde el instante en que el hombre inventa la escritura. Por lo tanto, el paso de la prehistoria hacia los tiempos antiguos o hacia la edad antigua va a estar marcada por el surgimiento de la escritura. ¿Dónde especialmente? Mesopotamia. Pues Mesopotamia en el año 3300 a.C. ya los mesopotamios ya conocían algunas técnicas para escribir sobre arcilla, en unas tablillas que más adelante vamos a ver.
Por lo tanto, desde ya los historiadores consideran como el hito que va a poner el fin a los tiempos prehistóricos, el surgimiento de la escritura. Bueno, es así como con el surgimiento de la escritura de los tiempos primitivos vamos a dar inicio a los tiempos históricos. Por lo tanto, la Edad Antigua, propiamente tal, va a ser un proceso que se va a acelerar alrededor del 4000 a.C., cuando los grupos humanos ya empiezan a manifestar progresos y que los impulsan a salir de esta organización primitiva que era la tribu, los clanes, de la aldea a la ciudad, de la ciudad a la tribu y de la tribu a la civilización. ¿Bien? Bueno, aunque podemos reconocer una diversidad de civilizaciones de la antigüedad, desde Egipto, Mesopotamia, los sumerios, chinos, los hebreos, las características que indican este paso de estas sociedades complejas a civilizaciones van a tener algunas características. Vuelvo a recalcar cómo nosotros podemos reconocer que una civilización está en el momento de poder avanzar a una sociedad compleja. Vamos a ver aquí algunas características, ¿ya? Bueno, una de las primeras características que nos van a demostrar de que un grupo humano se puede categorizar como una civilización tiene que ver con esto de las mejoras técnicas o de la tecnología que le pueden aplicar a la actividad agrícola. ¿Cómo? A través de obras de irrigación. ¿Cómo es esto? No se olviden que todas las civilizaciones siempre se van a instalar al lado de un curso de un río. ¿Y cuál es una buena técnica, una mejora técnica para la actividad agrícola? Es tener la posibilidad de que el río en donde yo me instalo al lado del río, porque el río es agua dulce y el agua es vida. Por lo tanto, una civilización propiamente tal, ¿cierto?, tiene esta obligación de instalarse cerca de un curso de agua. Bueno, el curso de agua de un río, yo le puedo sacar mucho provecho, puedo sacar un brazo de río y con él regar la actividad agrícola. ¿De acuerdo? Así yo intensifico la producción y soy capaz de generar además sobra, o sea, que me quede para la próxima temporada. Una civilización tiene la capacidad de en bodegas guardar semillas y guardar algo no solamente es para subsistir. Tengan presente esto, de que las sociedades complejas, estas sociedades complejas tienen la capacidad de que sus actividades, además de alcanzar para todos, también es posible de que ellos también puedan intercambiar con otros pueblos. Bien, otra de las características que van a sindicar a un grupo, una sociedad compleja, tiene que ver con la implementación o con el perfeccionamiento del uso de los metales. ¿Ya? Por supuesto que eso permite mejorar la calidad en sus herramientas y en las armas. Demos un ejemplo. El arado, la actividad agrícola. La actividad agrícola, en primer lugar, para arar la tierra, el individuo, ¿cierto?, tenía que lo realizaba con madera, en donde a través de una técnica que sometía al fuego podía endurecer la madera para perforar la tierra. Pues bien, el uso de los metales, por supuesto que la madera para arar va a reemplazarla por el metal. O sea, ahora el animal cuando arrastra el asa por la tierra ya no es de madera, sino que va a ser de metal. Esta es otra de las características que les van a dar, por supuesto, una connotación de sociedad compleja. Otra característica, básicamente, tiene que ver en primer lugar con
con esta capacidad de poder transformar el medio natural, de que una sociedad compleja tenga esta posibilidad de poder ser una sociedad agrícola, de implementar ciertas mejoras técnicas en el uso de lo que el medio natural le puede ofrecer. Por eso que las mejoras técnicas para la actividad agrícola y el uso de los metales van a ser fundamentales a la hora, ¿cierto?, de poder categorizar una sociedad como compleja. Bueno, continuando con esto, uno de los signos, como ya lo señalamos, tiene que ver con el aparecimiento de la escritura, que bueno, la escritura va a ser uno de los más altos logros intelectuales del ser humano hasta el momento. ¿Por qué? Porque con la escritura estas sociedades complejas van a tener esta posibilidad de poder llevar una cuenta y un registro de la actividad, de las actividades económicas y de su propia historia también. Bueno, avanzando con nuestro tema, estamos hablando de las grandes civilizaciones de la antigüedad, las civilizaciones orientales. Bueno, continuando con esto. Bueno, esto básicamente vamos a hablar de que existe un tiempo, vamos a hablar de tiempo y espacio, y a continuación ya vamos a empezar a hablar de las características de las grandes civilizaciones orientales como la hindú y la china. Bueno, yo les voy a contar que estas civilizaciones se asentaron aproximadamente hace 5.000 años atrás, en los valles de los ríos como el Indo, que separa la civilización india, y el río Amarillo, que pertenece a la civilización china. Aquí queda de manifiesto la relevancia y la importancia que tiene esta posibilidad de que estas sociedades complejas se instalen al lado de un curso de agua dulce. Recuerden de que el agua es vida, y para que una civilización pueda alcanzar a ser una sociedad compleja, pueda convertirse en civilización, por supuesto que no es casualidad, sino que estas complejas civilizaciones deben forzosamente instalarse al lado de un curso de río, un río, ¿cierto? Un curso de agua dulce. El agua es vida, con el agua riegan sus actividades agrícolas, beben sus animales, y ellos también, ¿verdad? Usted, por favor, saque sus propias conclusiones, la utilidad que tiene el agua para nosotros, lo importante que es, ¿verdad? Y bueno, y el significado que tuvo, ¿cierto?, para estas dos civilizaciones, que yo ahora estoy hablando de manera genérica. Después, más adelante, vamos a detallar un poco más esto. La importancia de vivir, ¿cierto?, de instalarse al lado de un río. Y aprovechar, por supuesto, las crecidas de los ríos. Con las crecidas, anualmente los ríos tienen un caudal, pero con las lluvias los ríos también pueden ampliar su curso, y ahí estamos hablando de las crecidas que tienen los ríos. Y ese es el instante en donde el hombre tiene la capacidad de hacer canaletas, represas, diques, con la única finalidad de que su agricultura se pueda regar a través del regadío, implementando esta tecnología. Bien, bueno, esto todo viene, ¿cierto?, vinculado a esto de que la población aumenta. Por lo tanto, la producción agrícola debe ser también potente, debe ser capaz de alimentar, y lo que queda también para vender. Intercambios comerciales. Crecen las ciudades, se rodean de grandes construcciones. Bueno, como lo señalamos hace un rato atrás, los avances tecnológicos, vamos ahora a hablar de los avances tecnológicos de estas grandes civilizaciones,
Bueno, en primer lugar, el primer avance tecnológico tiene que ver con la escritura. ¿De acuerdo? Y bueno, estas civilizaciones orientales no se quedaron más atrás, puesto de que eh, manejar esta tecnología, este avance de la escritura, esto significaba que las sociedades complejas podían tener, podían contar la producción, es decir, ellos podían tener un sistema de contabilidad. Los gobernantes podían cobrar impuestos, existía un registro, por lo tanto la escritura va a ser pero muy significativa. Eh, Se podían establecer acuerdos comerciales sin tener que cargar con toda la producción, porque el hombre cuando inventa la escritura tiene la posibilidad de tener un inventario de lo que posee. Por lo tanto, la escritura también estas sociedades complejas le simplificó también le simplificó esta posibilidad de poder alivianar su actividad. Por ejemplo, si en la venta de ganado ya no era necesario llegar al lugar con todas las cabezas del ganado, sino que como ya el hombre escribía y tenía técnicas para contar, ¿verdad? Para escribir, ellos ya podían llevar en una cuerda, por ejemplo, nudo con nudo, iba a significar que era la cabeza de un ganado. Bien, entonces es fundamental hablar de la escritura como un sistema para anotar la producción. Como por ejemplo en Mesopotamia, en una tablilla de greda, los mesopotamios, a través de unas marcas, ellos realizaban una impresión en las tablillas. Eso se le llama escritura cuneiforme, ¿ya? A través, ¿cierto?, de una cuña de arcilla, de una piedra, como de barro. Bueno, continuando con nuestro relato, también es importante hablar de que estas complejas sociedades también va a existir una sociedad piramidal, pues, ¿ya? Vamos a hablar de que estas primeras civilizaciones existían grupos que pertenecían a distintas categorías. Perfecto. Estaban los grupos sociales privilegiados, eh, que estaban formados por personas que tenían riqueza y algo de poder. Estaban los no privilegiados también, que no tenían ni poder ni riqueza. Sin embargo, vamos a ver más adelante, ¿cierto?, de que estas sociedades complejas existe una organización piramidal, donde en la base vamos a encontrarnos con el pueblo, con la gran mayoría de los habitantes. Sobre ellos van a estar los comerciantes, artesanos, más arriba va a estar el clero, la iglesia, después van a estar las autoridades, y por último, en la cúspide de la pirámide va a estar eh, el poder central, que se compone o de un faraón, o del emperador, o del rey junto con su familia. Bueno, ya para ahondar más en las primeras civilizaciones, vamos a hablar, ¿cierto?, de esta civilización oriental que, como usted ya se dio cuenta más arriba, todas poseen estas características. Bueno, vamos a hablar de la civilización india, que se desarrolló en el Valle del Indo entre el año 2600 a.C. al 1600 a.C. Ellos también tuvieron esta capacidad de poder erigir y levantar verdaderas ciudades, un diseño urbano, con calles empedradas, con disposición de canaletas para el agua, alcantarillado, lugares para los desechos, jóvenes, sí, aunque estamos hablando del año 2600 a 1600 a.C., vamos a hablar, estamos hablando de complejas sociedades, conocían la escritura. Bueno, y también de comprender de que estas grandes civilizaciones también estuvieron hechos por, también tuvieron grandes conflictos también entre ellos. Eso por aquella parte, eso con respecto a la civilización india. Y para terminar, vamos a hablar, ¿cierto?, de la civilización china. Ellos
van a surgir entre el año 2300 a.C. al 1600 a.C. y se van a instalar en el Valle del Río Amarillo. También erigieron ciudades que tenían un diseño urbano planificado, con calles rectas también, calles empedradas, sistemas de regadío, una actividad agrícola potente y una organización social también importante. Bueno, jóvenes, vamos a finalizar la clase de hoy, vamos a quedar hasta acá y espero que esta sesión haya sido de su entera comprensión. Nos estamos despidiendo, hasta la próxima. Chao, jóvenes.